Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. El día de hoy cantábamos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, todos nos sentimos hijos de Dios y Dios nos dice que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. Y podemos sentir esa tranquilidad, esa paz, saber que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida y que nos protege. Pero ahora veamos cómo somos como hijos, ¿verdad? Los invito a que leamos en Lucas 15, del 12 al 14. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes que muera. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero a una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Podemos ver o podemos pensar, a este hijo le hacía falta algo. ¿Ustedes creen que este hijo tenía necesidad de algo? No, ¿verdad? Podemos ver que él pidió a su padre que dividiera sus bienes, es decir, que era un hijo que tenía el cuidado, la provisión de su padre. Pero aquí podemos ver que él tomó una decisión. Siempre que hemos leído la parábola del hijo pródigo, siempre hemos visto a este joven, ¿verdad? Que un día decidió irse lejos de su padre, a vivir una vida como él quiso. Y sabemos que esa vida fue en desobediencia, en ingratitud, haciendo de su vida un completo desorden. Y vemos que también como consecuencia de aquella decisión, pues su vida cayó en una condición humana degradante, porque vemos que después de haber usado todo ese dinero, todos los bienes que su padre le dio, él cayó en una condición muy difícil, degradante. ¿Por qué? Porque su decisión lo llevó a vivir una vida desenfrenada y pues el pecado contaminó y ensució su vida. Es lo que pasa a cada hijo que decide alejarse del padre. Podemos también ver que esta parábola habla de un padre y de un hijo. Es decir, ¿para quiénes es esta parábola? Para los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Entonces podemos darnos cuenta que a nosotros nos habla. Aquí nos alerta, nos hace un llamado para que nosotros no estemos afanados porque quiero hacer mi vida de la manera que yo quiero. Es para quienes hemos dicho: Jesús entra a mi vida y sé mi Señor, porque recordemos que es hijo de Dios aquel que ha creído en Jesús, y solo por medio de Jesús hemos sido adoptados como hijos de Dios. Así lo dicen las Escrituras en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces podemos ver que la parábola es para mí solamente, para todos y cada uno de los que hemos dicho a Jesús: entra y sé mi Señor. Entonces sigamos viendo esta parábola, esta escritura de Lucas 15, 12 al 14. Vemos que fue el menor de los hijos que pidió su herencia. Podemos ver que él era inmaduro. Podemos ver que él no pensó en que podía aportar
para su padre. Él solo pensó en lo que a él le convenía. Él tomó esa decisión y pues se fue. Él no vio que podía estar pendiente de que la hacienda y los bienes de su padre crezcan. Es decir, él estaba pensando muy superficialmente. Pensó en lo vano que ofrece el mundo. Además que encontramos que la decisión de ese hijo le causó dolor a su padre y a todo lo que estaba en su entorno. Vemos que esa decisión también lo llevó a llevar una vida vacía, una vida expuesta a todos los peligros que estaban a su alrededor. Además que, como dije, esta consecuencia afectó a su vida, a su padre y a todos los que estaban a su alrededor. Lo mismo sucede cuando una persona conoce de Dios, pero solamente se queda en la parte de creer. No hace nada por crecer. Pero es importante también que veamos algunos factores o algunas cosas que influyen en por qué una persona no crece y se queda en un niño espiritualmente. Hablamos de los niños inmaduros, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Y por qué? Porque decimos, creemos, pero no hacemos algo más, crecer. Y crecemos cuando dedicamos tiempo para orar, crecemos cuando dedicamos tiempo para leer la palabra de Dios y meditar en ella. Crecemos cuando dedicamos tiempo de calidad con nuestro Padre y no en las cosas que nos distraen, como ocasiones el mundo puede ofrecer a los jóvenes, el teléfono, las redes sociales, que no las usan para llevar y compartir un mensaje. Y en ocasiones también nos pasa a los más grandecitos, que no usamos todo lo que tenemos para poder aprender más y crecer. Cuando también nosotros no soltamos el pecado del pasado, cuando queremos llevarlo a nuestra nueva vida, estas cosas y muchas otras influyen en que nosotros no crezcamos. Y somos esos niños espiritualmente. Cuando nosotros no enfocamos completamente nuestra mirada en Dios también. Entonces, hermanos, podemos ver que resultado de todo esto vienen conflictos, vienen problemas que también influyen en que nuestra mirada la desenfoquemos de Dios y en ocasiones ponemos la mirada en aquellos problemas que vemos que son tan grandes que no los podemos resolver. Pero es cierto, nosotros solos no podemos. Todo esto sucede porque no se ha logrado entender que por medio de Cristo Jesús nosotros debemos crecer tomados de su mano y también entender que ya no somos uno, que ahora somos un cuerpo y por lo tanto debe existir un mismo sentir en cada uno de los hermanos. Es decir, la decisión que yo tomo afecta no solo mi vida, sino al resto del cuerpo. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Ya no somos uno, ya somos unidad, todos en uno, en un solo sentir que es en Cristo Jesús. Podemos ver que como hijos, vemos que ese hijo tenía todas las provisiones y nosotros también tenemos la provisión de nuestro Padre. Podemos tener la seguridad de que Él suple nuestras necesidades. En ocasiones nos consiente, nos da mucho más de lo que nosotros esperamos, pero Él no espera de que nos sintamos que somos engreídos o autosuficientes. Dios quiere que dependamos de Él, que reconozcamos que solo podemos si nos tomamos de su mano.
Y cuando no lo hacemos, sucede que empezamos a vivir una vida vacía. Y es lo que mientras buscaba información para esta prédica, Dios me llevó a un video que me hizo pensar mucho en mi vida pasada. Este video era de un hombre que cayó en un hoyo muy profundo. Y cuando estaba en ese hoyo, hubieron muchas personas que se acercaron solo desde el filo del hoyo y le daban muchas sugerencias. Le decían muchas maneras de salir de aquel hoyo, pero ninguna funcionó. Podemos también ver que aquellas personas no hicieron nada más que dar una idea y se fueron. El hombre se agotó, cansó y no pudo más, se abandonó. Es ahí cuando vino alguien que no solamente lo vio desde arriba del hoyo, sino que bajó, descendió hasta el hoyo, lo tomó al hombre y lo sacó. Lo sacó de aquel lugar donde él había decidido quedarse, sin fuerzas. Hermanos, esto me llevó a mi vida antes de conocer a Cristo. Me vi dentro de ese hoyo, donde muchas preocupaciones, muchos problemas me ahogaban. Pero también es cierto que cuando decidí decirle, Señor, toma el control de mi vida cambió, mi vida dio un rumbo diferente, porque Él empezó a llenar mi vida. Él empezó a poner cada cosa en su lugar y a darme ánimo y a transformar mi vida para usarme. Y le doy gracias porque así como hizo de ese hombre que lo levantó, hizo también de mi vida. Y yo creo que hizo con cada uno de nosotros. Él cambió la vida nuestra para hacer de nosotros algo útil, para usarnos, para llevarnos, como dice su palabra, de victoria en victoria, de gloria en gloria, ¿verdad? Porque aquel que decide vivir de la manera que Él quiere, en Job 8, 13, 15 dice, lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios, sus esperanzas quedan frustradas, su confianza y su seguridad son como el hilo de una telaraña. Querrán agarrarse al hilo y no resistirá, o apoyarse en la telaraña y no lo soportará. Podemos ver que la palabra de Dios es tan clara. Aquel que decide vivir su vida como quiere, a su manera, podemos ver que llega un momento en que no podrá más. Dice, su confianza y su seguridad son como el hilo de una telaraña. Imaginémonos agarrarse de una telaraña, del hilo de la telaraña. Fácilmente caemos, ¿verdad? No nos da seguridad. Pues así es aquel que decide alejarse, alejar a Dios de su vida. Y vemos que Dios envió a su Hijo a salvarnos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dios en todo tiempo nos enseña a que nos ama, a que Él dio a su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces es la parte que a nosotros, a cada uno de nosotros nos toca ser hijos obedientes. En Juan 13, 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, hermanos, nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo esos hijos que deciden alejarse
del Padre o somos esos hijos que quieren cada día tomarse de la mano del Señor y caminar en rectitud? Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos cuando elegimos mal? Hacemos que con nuestras decisiones o con nuestras malas decisiones se alejen las bendiciones. Y esto pues nos lleva derecho a la trampa que el enemigo tiene. Porque para los que están afanados, para los que están distraídos, para los que están buscando sus deleites, el enemigo está, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros y nuestra vida, todo, completamente debemos entregarle para que Dios sea el que la dirija, para que vivamos bajo su voluntad. Entonces, hermanos, cuando tomamos malas decisiones y nos vemos en serios problemas, es ahí cuando nos desesperamos, ¿verdad? Es ahí cuando vamos de un sitio a otro, cuando ya los problemas, cuando tantas cosas nos han causado dolor, nos han hecho heridas profundas en nuestras vidas, estamos angustiados. Es ahí cuando nuestro Padre está para que nosotros lo busquemos, porque Él todo el tiempo tiene sus brazos abiertos para cada uno de nosotros, para todo aquel que lo busque. Él siempre con su amor, con su misericordia, va a ser capaz y nos va a perdonar, porque Él nos perdona y nos socorre de toda situación que nos encontremos. Eso va a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Alejarnos de Dios trae consecuencias innumerables, hermanos. Perdemos la paz, el gozo, incluso el control de nuestras vidas, porque se vuelve desorden. Y como les indicaba, como les decía, somos presa fácil de los ataques del diablo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestras vidas se convierten en caos. Ustedes han visto cuando, por dar un ejemplo, cuando hay un arreglo en casa, todo se desordena, ¿verdad? Y nos sentimos súper incómodos porque no encontramos en ocasiones todo lo que tenemos normalmente ordenado. Nuestras vidas sucede lo mismo. Cuando tomamos nuestras propias decisiones, hay ese caos. Imaginémonos cómo es nuestras vidas. Hermanos, es cierto que nosotros, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios no nos quita de su cuidado, de su provisión, porque, hermanos, recordemos que nuestra salvación no está condicionada o no depende de lo que nosotros hagamos. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz, Él lo hizo por amor y no porque nosotros hayamos hecho algo. Y es el único poder que puede destruir al enemigo, que puede vencer a Satanás. Porque, hermanos, solo cuando contamos y buscamos de la ayuda de Dios somos más que vencedores. Amén. Creemos que sí, ¿verdad? Entonces, día a día, tratemos de librar cada batalla, cada lucha, cada cosa que día a día podemos enfrentar, pero busquemos esa protección que viene de Dios. Y la Escritura dice que nosotros sí tenemos lucha contra carne, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Así lo dice la Escritura. Entonces, no son contra las personas, sino contra Satanás. Para eso debemos cada día buscar de la presencia de Dios y poder afirmarnos en Él. Además que, como hijos, al alejarnos de Dios, perdemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que al creyente fiel le dará una recompensa según sea su obra. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? En rectitud, en obediencia. No permitir que a nuestras vidas vengan desiertos, inseguridad,
no debemos perder el sentido y el propósito con el cual hemos sido llamados, porque el soltarnos de la mano de Dios, perdemos ese propósito. Vemos que en esta parábola, ¿verdad?, que ese hijo se alejó por mucho tiempo, que mientras él estaba lejos, él sintió que necesitaba de su padre, ¿verdad? Así nosotros, cuando nos alejamos de la voluntad del Padre, o permitimos en ocasiones no solamente el dejar de congregarnos, el dejar de leer la palabra, el de orar, sino también cuando en nuestro día a día dejamos que el afán del trabajo, de los estudios, de muchas obligaciones en casa o familia, nos desvíen, dejamos de buscar esa intimidad con Dios. Pero nosotros, cuando dejamos de tener esa intimidad, empezamos a desviarnos del propósito, y debemos entender que los propósitos de Dios son mayores que los nuestros. En Proverbios 19:21, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Pues sí, hermanos, nosotros, o el ser humano por naturaleza, cree que los pensamientos propios, las decisiones son mejores, son buenas, y que no necesitamos de nadie. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que solo Dios sabe lo correcto y lo mejor para cada uno de nosotros, que al final será su voluntad la que va a prevalecer. Así que es mejor por las buenas. Cada día tratamos con muchas personas y vemos que muchas personas pasan muchas necesidades, y aún aquellas personas que no admiten los problemas, sabemos que el vivir sin tener a Jesús en su vida es un problema, ¿verdad? Entonces, meditemos en esto. Si nosotros estamos con alguien que no ha dicho a Jesús: entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, pero usted estuvo muy distraído y conversó de todo menos de que en Jesús hay salvación. ¿Y qué pasa si el día de mañana usted se entera que esa persona murió? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Verdad que esto traería a nuestras vidas una tristeza muy grande? Y hermanos, en ocasiones me ha pasado que estoy muy afanada por cumplir trabajos y no les digo a mis compañeros, a las personas con las que trato día a día, que en Cristo hay salvación, que Él nos perdona los pecados y nos da una nueva oportunidad. Y hermanos, Dios se encarga de recordármelo. Su Espíritu Santo me recuerda que no hice lo que Él me ha mandado a hacer. Hermanos, debemos estar dispuestos cada día de la misma misericordia y amor que Dios ha dado para cada uno de nosotros, dar a aquellos que no conocen de Dios. Debemos estar dispuestos todo el tiempo a ser siervos útiles para el reino de Dios. Además, que esto nos advierte a que no porque ya somos cristianos, porque ya estamos sirviendo, ya no vamos a fallar, ya no vamos a poner nuestra mirada en otro lugar. Y mire que las Escrituras nos dicen en 1 Corintios 10:12: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Hermanos, no debemos creer que ya no hay nada más que hacer. Debemos pensar que cada día tenemos una carrera, la cual debemos ir cada día subiendo escalones, pero no para darnos gloria a nosotros, sino para darle la gloria a Dios. Debe en nosotros haber ese deseo ferviente
de buscar de la palabra, de meditar en ella, de sentir que Dios nos ha llamado para que podamos llevar el mensaje para la extensión de su reino. No debemos estar pensando en que ya hemos hecho mucho y que debemos darnos vacaciones. No, hermanos, el Señor nos ha dicho que vayamos y demos unas merecidas vacaciones, porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 9:61, tengo la traducción en lenguaje actual, Jesús les dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Qué palabra tan linda, ¿verdad? Así que el Señor nos llamó a que trabajemos en su reino. Así que dice que no podemos nosotros distraernos. Si hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, pues sigamos con la firmeza que Él demanda a cada uno de nosotros. Porque miren lo que dice, cuando alguien está arando la tierra y dice que mira hacia atrás, ¿qué dice? Que los surcos le salen torcidos. ¿Cómo imaginémonos cómo hacemos nosotros para cumplir la obra de Dios si vivimos una vida a nuestra manera? Entonces, hermanos, no podemos dar de lo que no tenemos, debemos llenarnos de la presencia de Dios. Debemos ir a esa fuente de amor y sabiduría que es Dios. Porque así dice en Juan 15:5, la parte B, en la versión Dios habla hoy: el que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? No hay explicación, no hay que dar más explicación, la palabra es clara. Nosotros fuera de Dios no podemos hacer nada. Resistir a la verdad nos hace personas sin propósito y sin rumbo. Eso. En Primera de Juan 2:28, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: así que, hijitos míos, continúen permaneciendo en Cristo, para que cuando aparezca estemos confiados y no sintamos vergüenza delante de Él cuando regrese. Así que, hermanos, si nosotros no permanecemos unidos a Él, no podemos ser útiles. Así como vemos que las ramas están siempre unidas al tronco, ¿verdad? Y pueden dar esos frutos exquisitos, pero cuando están pegadas al tronco. Porque cuando se corta una rama, ¿qué pasa? La rama se muere y no da fruto. Y ya no sirve más. Es lo mismo que le sucede a un cristiano cuando decide alejarse de Dios. Pues deja de nutrirse, de crecer y afirmarse en el camino que empezó el momento que dijo a Jesús: entra a mi corazón y sé mi Señor. Entonces, hermanos, entendamos que día a día debemos ser podados. Pero ¿esta poda qué es? Ir desechando esa vieja vida, esa pasada vida que nos tenía presos, que nos contaminaba, que nos hacía vivir alejados de Dios. Es ir cada día disciplinándonos. Y en la disciplina encontramos que hay cosas que debemos renunciar. Difícil, ¿verdad? A veces no queremos soltar, pero Dios ha dicho que es a la manera de Él y no a nuestra manera. Entonces es importante que vayamos soltando todo aquello que no nos deja vivir una vida en orden, porque esa es la disciplina, vivir una vida en orden. Así como cuando nos vemos nosotros en el espejo, ¿verdad? Así vemos o reflejamos cuando actuamos incorrectamente. Cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, reflejamos lo que hay en nosotros. Entonces, debemos buscar cada día vivir una vida en santidad, como dice la palabra de Dios, vivir como Jesús vivió. Dios nos llamó a vivir, como dice, siguiendo sus pasos.
reconocer que nuestras vidas ya nunca más serán igual. Cantamos, ¿verdad? Siempre que nuestras vidas ya nunca más serán igual. ¿Por qué? Porque Jesús vino a nuestras vidas a hacer algo diferente y debemos vivir tomados de su mano. Hermanos, Dios nos ama, sí, a pesar de nuestra condición. Sí, Dios nos ama. Dios tiene sus brazos abiertos para recibirnos siempre, porque Él es nuestro Padre y es nuestro Padre amoroso. Pero debemos reconocer qué clase de hijos somos. Es cierto que Él siempre nos da una nueva oportunidad, sin importar lo que nosotros hayamos hecho o los motivos que nos hicieron alejarnos o desviar nuestra mirada de Él. Él quiere siempre que estemos de regreso. Él siempre quiere que cada día vayamos a su presencia y reconozcamos que fallamos, porque Él nos ama. Él se regocija en ese nuevo comienzo, en ese nueva oportunidad que cada día nos da, que nos regala sin que lo merezcamos. Y por sobre todo, esto viene acompañado de una satisfacción de tranquilidad y de paz para nuestras vidas, ¿verdad? Porque venir a los pies del Señor y confesar todas nuestras faltas nos libera de muchas cargas que solo Dios puede hacerlo. En Juan 6:37, en la versión Reina Valera, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Nos da la seguridad de que Él jamás nos desechará, porque su amor está por encima de nuestros errores. Debemos venir confiados, porque Él tiene sus brazos abiertos. También podemos ver en Hebreos 12:2 que nos enseña cómo debemos vivir. Tengo la versión Dios habla hoy. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hermanos, nuestras vidas deben afirmarse en Él, en Jesús, porque sabemos que el mundo y los deseos y los afanes, todo pasa, pero lo que no pasa es la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Entonces, hermano, cuando estamos en su presencia, en la presencia de Dios, no hay barreras que nos detienen. El mundo ofrece muchas cosas, pero nosotros debemos decidir qué es lo que Dios nos ofrece. Son mucho más valiosas y más importantes. Hermanos, llenémonos de la sabiduría de Dios antes de tomar cualquier decisión, porque sabemos que muchas decisiones pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Solo cuando buscamos la dirección de Dios podemos saber que son las correctas. La palabra de Dios nos enseña a que a pesar de toda dificultad que podemos vivir, nos llama a esforzarnos, a ser valiente, a no temer, a no desmayar, porque Dios está con nosotros. Él, con su brazo fuerte, con su amor, con su poder, nos cubre, nos cuida, nos sostiene. Somos hijos de Dios y debemos cuidar esa relación con Él. Entreguemos todo a Él. Tiempo, decisión, pensamientos, afanes, todo, entreguémosle. Permitamos que Dios nos enseñe, nos guíe y arregle todo lo que está mal. Que Él sea nuestro ayudador, que Él sea quien cumple su propósito en cada una de nuestras vidas. Y también nunca nos olvidemos de agradecer y reconocer que es Él el autor de todo, que lo que nosotros tenemos y alcanzamos en nuestras vidas es por Él,
porque dice, todas las cosas son por Él y en Él y para Él. Hermanos, quedemos meditando en este versículo que me pareció muy bonito. En Eclesiastés 12:13, en la versión Dios habla hoy, dice: el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. Maravilloso versículo. Hermanos, podemos ponernos de pies y darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú cada día, Señor, estás con cada uno de nosotros. Reconocemos, Padre, que te fallamos. Reconocemos, Dios, que en muchas ocasiones, Señor, tomamos decisiones que no te tomamos en cuenta, oh Dios. Y te rogamos en el nombre de Jesús que perdones todas nuestras faltas, Señor, porque hoy hemos entendido, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Señor, queremos ser útiles en tu reino, queremos dar muchos frutos, pero solo tomados de tu mano podemos ver tu mano poderosa obrando. Señor, te rogamos que seas tú, Señor, tratando con cada uno de nosotros, que seas tú, oh Dios, enseñándonos, Señor, y ayudándonos a desechar todo aquello que estorba aún en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser esos siervos que tú llamaste, siervos diligentes que llevan y comparten tu palabra, que son y somos, Señor, usados para tu reino. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos alertas, tú todo el tiempo estás hablando a nuestras vidas para que podamos cada día, Señor, ser mejores. Gracias, Padre, porque eres precioso, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por levantar nuestras vidas, por sostenernos, Señor, por hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque aún en todas nuestras decisiones, Señor, tú nunca te alejas. Tú siempre, Señor, eres el Padre que tienes los brazos abiertos para que nosotros reconozcamos que fuera de ti nada somos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú haces cosas preciosas, Señor, y por transformar cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.